El Partido Popular pidió expresamente en aquellas negociaciones la expulsión de determinados profesionales de la casa y al poco tiempo se efectúa un despido político en Radio Televisión Española y Jesús Cintora, en un programa que funcionaba, que tenía unos datos absolutamente defendibles y es uno de los programas que mejor rendimiento nos han dado los últimos 3 años, tiene que marcharse Jesús Cintora en julio de 2021 a petición expresa de un dirigente del Partido Popular. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. El Partido Popular pidió expresamente en aquellas negociaciones la expulsión de determinados profesionales de la casa y al poco tiempo se efectúa un despido político en Radio Televisión Española y Jesús Cintora, en un programa que funcionaba, que tenía unos datos absolutamente defendibles y es uno de los programas que mejor rendimiento nos han dado los últimos 3 años, tiene que marcharse Jesús Cintora en julio de 2021 a petición expresa de un dirigente del Partido Popular, que no solamente pidió la expulsión de RTV de Jesús Cintora, pidió que no se efectuaran determinados nombramientos en las máximas estructuras de dirección de informativos, se les concedió también esa petición del PP y se alejó esa posibilidad de nombramientos de gente que incluso ya había sido tocada para ocupar esos puestos. Pero el Partido Popular no solamente es que las vetara, es que pudo hacer efectivo su derecho de veto. Vale, Todo yo, si quieres que te pare, porque una de las preguntas que tenía preparada, evidentemente mucha gente pregunta por el Cintora y te estás comentando que fue una decisión o que hubo alguien, pero todavía no has dicho el nombre, entiendo que desde el Partido Popular se hizo. De hecho, hay una de las frases que dice Jesús Cintora que dice ante la virtud o ante el derecho a pedir está la virtud de no conceder o algo así. Es decir, como que el PP de manera, hay vídeos que luego veremos en los cuales de manera continuada replica que hay que quitar, hay que acabar con ese programa, tal, pero al final el PSOE es el que llega al acuerdo y lo hace. Es decir, ¿cómo se ha ido cociendo ese asunto? Porque no tiene explicación. Es decir, cuando un programa va subiendo de audiencia, que fue una falta le hace a Televisión Española, y que es más, que luego se ha visto que cuando se quitó, cayó rotundamente, y además ese público que tenía esa audiencia luego le llevaba tráfico a los telediarios y a otros programas, y todo eso se redujo. Es decir, desde el punto de vista de una empresa, sea pública o privada, no tiene mucho sentido, sobre todo, como decía el propio Jesús Cintora, nunca nadie en ningún despacho ni en ningún sitio le ha dicho te vamos a quitar porque o le han llamado la atención porque has mentido sobre esto o has cometido algún error deontológico, cosa que sí estamos viendo en todas las cadenas, también en Televisión Española, y que no tiene consecuencias. Y por qué en este caso, es decir, tú ya lo has dicho, fue un despido político, pero realmente cómo se ejecutó, es decir, cómo empezó, quién fue la persona que pidió y qué fue la persona o el colectivo o las personas que aceptaron, porque al final tú puedes pedir, pero tiene que tener la otra parte. Lo que puedo decir, por prudencia, si tuviera la grabación, Julián, no tengas ninguna duda que lo hubiera hecho efectivo, ¿no? No puedo decir qué persona dijo fuera Jesús Cintora. No lo puedo decir. Pero bueno, voy a hablar en otros términos. Teodoro García Egea y Félix Bolaños fueron los máximos responsables políticos para negociar determinados aspectos de la renovación de las instituciones del Estado, entre las cuales estaba la renovación del Consejo de Administración y elección de la presidencia de RTV. Algo he dicho. Total, es que estamos hablando de alguien que es la mano derecha de Pedro Sánchez, vamos, actualmente, es decir, antes era otra persona. Y cómo se fue ejerciendo esta... Es decir, luego seguramente vemos algún vídeo, pero cómo se ha ido cociendo esto durante... Es decir, que
es decir, el Partido Popular en espacios públicos lo ha reivindicado hasta que luego pues se ha aceptado y tiene esa presión con los acuerdos que más o menos hemos dejado caer, pero cómo se ha cocido y cuál ha sido el debate, o también en titulares, porque me imagino que habrá sido muy largo, de tanto en el Consejo de Televisión Española, incluso las reacciones, ¿no? Porque es algo que los televidentes no pueden entender, y luego que se repite otra causa, que es que por tercera vez, cuando un programa supera la audiencia de Al Rojo Vivo, y esto es bastante preocupante después de las escuchas que hay con Villarejo, Ferreras, etcétera, la tercera vez que cuando un programa llega y le superan audiencia al programa de Ferreras, se cargan al presentador en una ocasión y al programa en dos ocasiones. Mañanas 4 y en este caso Al Rojo Vivo, con dos presentadores, Cintora y Javier Ruiz, que ya dijo que también habló por ahí pero se refiere quizás a otros casos, que Florentino Pérez es la persona que más cabezas tenía en su despacho, que incluso había una nota de Villarejo que decía que le preocupaba este programa y tal. Pero en todo caso, ¿cómo se coció y cuáles fueron las reacciones con el caso de Cintora? Que la gente, la verdad es que no entiende mucho, no debería, no hay una explicación bajo el punto de vista de la empresa, sea pública o sea privada. Hubo un gran debate en el Consejo de Administración sobre la continuidad o no del programa de Jesús Cintora. Por la parte de los consejeros propuestos por Unidas Podemos, entre los que me incluyo, hicimos no menos de 3 informes demostrando con datos y con estadísticas la viabilidad en términos de empresa y de servicio público del programa de Jesús Cintora. Enseguida nos dimos cuenta de que la decisión estaba tomada. Enseguida nos dimos cuenta de que la decisión estaba tomada. ¿Por qué? Porque la reticencia de determinados consejeros, que hoy, también lo digo y por ser justo, en aquel momento consejeros del Partido Socialista, se les criticó con mucha intensidad, sobre todo en redes sociales, por la posición que tuvieron en aquel momento, que es cierto, no fueron proactivos en la defensa de Jesús Cintora. Diré que hoy en día esa posición sería diferente. Hoy esa posición sería diferente. Hoy Jesús Cintora, si se lleva la continuidad del programa de Jesús, hoy sale aprobada en el Consejo de Administración. Hoy no tengo dudas. Y me dirás, pues que se lleve. Bueno, en eso estamos y luego, si acaso, podemos hablar sobre ese tema. ¿Qué sucedió? Que se vio, Julián, clarísimamente que la presidencia de la corporación había tomado la decisión. Desde diciembre del 2021 hasta julio del 2022, desde diciembre del 2020 hasta julio del 2021, en todas las comparecencias parlamentarias, el Partido Popular le pidió al presidente de la corporación la cabeza de Jesús Cintora y la supresión del programa. Y el presidente de la corporación aceptó las exigencias del Partido Popular, lo envolvió de un eufemismo diciendo que no quería programas de infoentretenimiento. Es una persona hábil, nunca se señaló clarísimamente diciendo les hago caso, no se preocupen, voy a echar a Jesús Cintora, pero en los consejos de administración, hasta donde puedo contar, siempre quedó clara la posición del máximo responsable de la Corporación Radio Televisión Española, que entonces, como habían sucedido pocas cosas, casi estábamos recién iniciados, a los pocos meses de Consejo de Administración, había un clima por el que podía de alguna manera llevar adelante, con nuestra oposición, por supuesto, hablaré de la mía y de la de mi compañero José Manuel Martín Meden. Alguna también hubo en ese sentido, aunque mucho más atenuada. El presidente impuso su carácter potestativo de introducir los elementos de continuidad del programa en el orden del día. Entonces no podíamos debatirlo en el orden del día. Cuando yo como consejero y José Manuel Martín Meden como consejero llevamos al Consejo de Administración la propuesta de renovación del programa, se votó y se rechazó la propuesta de votación del programa. Ahí, siendo serios, trabajamos muy bien con los consejeros y consejeras de otras propuestas políticas, trabajamos fenomenalmente, pero entonces se impuso ese relato que había del acuerdo institucional, por el que algunos consejeros, en este caso del Partido Socialista, se vieron, diré, limitados en su capacidad plena de ejercicio de defensa del programa. Por eso fue posible el cese y el despido político de Jesús Cintora.
porque el presidente de la corporación tuvo el empeño de hacer efectiva la petición realizada por una parte del Partido Popular, y en ese clima de entendimiento a nivel de gobierno con otras fuerzas políticas, pues conseguían introducir y mantener sus tesis. Insisto, que hoy sería imposible. Tú has recordado bien, Julián, que Jesús Cintora tenía incrementos de audiencia. Jesús Cintora, voy a decirle el nombre de la coproductora, también fue controvertido que se hiciera con productora externa. Eso fue un elemento envolvente en el debate, ¿sabes? Nosotros, como profesionales de RTV, yo como consejero defiendo que no hay que externalizar la actualidad, que no hay que externalizar la información, eso por ley no lo podemos hacer. Pero defendíamos la continuidad de Jesús Cintora en un arrope profesional donde el producto fuera hecho por Televisión Española. Ninguna propuesta que hicimos, ninguna se consideró como adecuada, y todos los datos que sostenían que el programa debía continuar no fueron aceptados por la presidencia, que determinó que Jesús Cintora tenía que desaparecer de la parrilla por exigencia del PP. Vale, voy a poner un vídeo de los que tengo, que precisamente has hablado de cómo hablan de infoentretenimiento, lo escuchamos mejor, es 1 minuto y medio, voy a adelantarlo un poquito, y luego te pregunto más cositas. Bueno, hay miles de preguntas, voy a tener que hacer un filtro súper selectivo porque la verdad es que la gente está alucinando un poco con lo que nos está contando. Bueno, pongo el vídeo un poco a precisamente lo que estás haciendo mención ahora, y ahora te pregunto. Que tiene la palabra para su formulación. Gracias, presidente. Señor Pérez Tornero, la bilocación es un fenómeno, a continuación, justamente la contraria. En este caso, el representante no es un santo, es Pedro Sánchez. Lo que no sé, y lo que nos gustaría que nos aclarara esta tarde, es si se está produciendo o no en Radio Televisión Española una bilocación entre discurso y obra, entre palabra y hechos. Señor presidente, el pasado 29 de abril, en su primera sesión de control en esta misma comisión, usted dijo lo siguiente en contestación a mi pregunta sobre si iba a tener continuidad el infoentretenimiento en Radio Televisión Española. Abro comillas. No, hay que distinguir entre periodismo de calidad e infoshow, y por otra parte, aunque no me lo pregunte, entre producción interna y externa. Y añadió: todo lo que sea banalización, show, espectacularidad o escándalo no debería estar en la línea de programación de Radio Televisión Española. Señor presidente, el infoentretenimiento en Televisión Española es denostado por la audiencia. De 110 emisiones de Las Cosas Claras, solo 2 han logrado su objetivo de audiencia fijado en contrato. Es causa de polémicas y de escándalos constantes. Es caro, 18.000 euros al mes para el presentador, mientras se infrautiliza y se margina al personal de la casa. Y es rechazado por el presidente de la corporación con una rotundidad indiscutible. Pero la realidad es que siguen en Televisión Española los mismos programas de infoentretenimiento que había hace 4 meses, y además su permanencia parece alargarse sin ningún límite temporal. Nos dijo que pronto, luego que hasta los Juegos Olímpicos, y ahora no estamos seguros. Sinceramente, no comprendemos el motivo. Señor Pérez Tornero... Bueno, lo voy a parar aquí porque ya se entiende un poco. Viene a decir el diputado del Partido Popular como que Tornero ya como que le había concedido que era un infoshow, que no es informativo, que había polémica, es decir, que no era un programa de información, y que ya le había prometido como que lo iban a cesar anteriormente, como que usted ya dijo que lo iban a decir. A mí, yo no había visto este vídeo hasta que preparó la entrevista, y yo creo que esto tampoco lo conoce mucho. Es decir, que ya incluso desde la dirección, porque luego lo vemos en otras entrevistas y parece como que defiende o es muy neutral, pero en este caso, según dice el diputado del PP, dice que hay polémicas, que hay malos datos de audiencia, y que ya se le había prometido echar anteriormente. Y esto, bueno, no sé si es un buen programa. Es decir, no creo que un programa que de estas características fuera para 3 meses, sino para que se ha cortado al poco tiempo de empezar. Entonces no cuadra mucho lo que habla ahí con lo que ha trascendido un poco al exterior. El Partido Popular, Julián, lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, yo nunca he visto una campaña de acoso a un profesional de la información tan intensa como la que el Partido Popular sometió a Jesús Cintora en las comparecencias parlamentarias de diciembre, he dicho antes, pero realmente empezó en noviembre del 2020 hasta julio del 2021. Nunca he visto una campaña de acoso tan sistemática contra un profesional de la información.
a un gran profesional de la información que se le ha hecho en este sentido mucho daño. Para mí, y no le conocía a Jesús Cintora antes de este proceso, para mí uno de los grandes periodistas y uno de los periodistas más necesarios para ayudarnos a interpretar la actualidad en España. Pero efectivamente el compromiso era evidente y era uno de los principales elementos, Julián. Cuando he dicho los elementos que nos llegan, que el PP impuso, el primero que llegó fue el cese de Jesús Cintora, el primero. Y ya te he dicho, ¿quién lo dice? Pues no podré sostenerlo, pero por acercarme a lo que quiero decir y no puedo, diré que la negociación la hacía por el Partido Popular Teodoro García Egea. Y entonces por ahí se puede entender que venían parte de las acusaciones. Voy a recordar también, Julián, que en esa misma comparecencia parlamentaria, 24 de junio del año 2021, el diputado del Partido Socialista señala y advierte a Pérez Tornero, al presidente de la corporación, que el Partido Popular está en una campaña de acoso y da a conocer un caso de censura que ocurrió en ese programa, que es, recordaréis, cuando un familiar de Teodoro García Egea parece operado de manera prioritaria en la sanidad de Murcia por intervención del presidente de la Comunidad de Murcia a exigencias de Teodoro García Egea para agilizar la lista de espera de su familiar. Ese tema lo iba a contar el programa Las Cosas Claras, tenía a la periodista que había dado la exclusiva, una enorme compañera, Alicia Gutiérrez, a la que si nos ve, quizás sí, envío un saludo. Estaba dispuesta a realizar el directo para el programa de Jesús Cintora y el directo fue censurado. Hubo llamada desde las alturas para que ese directo no fuera adelante. ¿Y por qué ocurre eso, Julián? Y este es otro elemento que quiero introducir al debate. ¿Por qué ocurre eso? Porque alguien del Partido Popular tiene conocimiento de la escaleta, de los contenidos del programa de la hora de la 1. Y como bien dices, llama al Partido Popular y el Partido Popular llama no sé a quién, pero acaba llegando la llamada al equipo de Las Cosas Claras y la entrevista nunca se emitió. Estaba la compañera Alicia Gutiérrez delante de la cámara y se fue a negro. Estamos hablando de una cosa gravísima y que ha pasado en televisión española y, bueno, es decir, que se ha censurado un asunto por cuestión política, incluso que tuvo precisamente, está fuera de juego ahora mismo Alicia y que le hicieron también una campaña brutal por denunciar algo que se contrastó de manera adecuada, parece que había bastantes pruebas y que el PP se encargó de hacer la acción judicial y no solamente eso, sino censurar en televisión española ese contenido. Tengo aquí el vídeo porque esto también es público, lo pongo durante un momento y seguimos. Señor Pérez Tornero, nos tranquiliza que esta renuncia o este desacuerdo o no acuerdo haya sido por motivos que nada tengan que ver con las presiones externas o con diferencias en cuanto al modelo informativo. Pero esta mañana, si me permiten, en esta sesión también se ha abordado con asiduidad el programa Las Cosas Claras y no pensaba decirlo, pero ya que lo sé y como veo muy entusiasmada la bancada del Partido Popular, voy a contar una anécdota del programa. Una anécdota y que cada cual saque sus propias conclusiones. En el mes de junio, este programa tenía previsto entrevistar a una de las mejores periodistas de investigación de este país, Alicia Gutiérrez, que había dado una noticia sobre un familiar de Teodoro García Egea que iba a tener un trato de favor en la sanidad pública murciana. Entrevista cerrada y que de golpe y porrazo fue cancelada y no se trató el tema. No quiero especular, pero que cada cual saque sus propias interpretaciones. De la sesión de hoy saco dos conclusiones. Ha empezado la campaña de intimidación del Partido Popular. Se lo digo porque así empezó con la señora Rosa María Mateos. Y en segundo lugar, si me permite un humilde consejo, quiero alertar no a usted, sino al conjunto de la ciudadanía del juego cínico del Partido Popular. Aquí dice una cosa y después hace la contraria. Dice que sus hechos van con sus palabras, ni mucho menos. Por favor, van a tomar al asalto Telemadrid de la mano de la extrema derecha. Lógicamente, eso no es sectarismo, eso es libertad. Claro que es, Madrid es libertad. Lo que le vengo a alertar es la típica estrategia.
Lo que no ha hecho el Partido Popular es arriar la bandera del barco pirata. Bueno, ahí algo alucinante, es decir, ahí estaba explicando precisamente lo que nos estabas comentando, un episodio de censura por parte del Partido Popular porque, digamos, tenía interés extremo político ahí, sobre el que era su secretario general. En aquel momento ya todo esto pasó, pero creo que es algo de extremada gravedad y precisamente también ha comentado algo, si no me equivoco, es diputado del Partido Socialista quien intervino, ¿no? El portavoz en ese momento en la comisión parlamentaria, en la comisión mixta, Miguel Ángel Vázquez, hoy ya entonces senador, hoy ya no lo es, pero sí era el portavoz del Partido Socialista en la comisión mixta de control parlamentaria RTV. Quiero decir un último apunte sobre el caso de Jesús Cintora, por ser justo con el debate y por tener todos los lados del poliedro tocados. Ya he dicho que si hoy se pusiera en cuestión en el Consejo la continuidad del programa, creo que saldría. Y también, y esto es una noticia que os doy, Julián, y luego encantado además, que por las circunstancias que sean, posiblemente la injusticia cometida con un gran profesional que fue Jesús Cintora, la injusticia cometida en ese contexto que ya hemos hablado de contentar al Partido Popular, un año después ya hemos visto el Partido Popular que piensa de la renovación de las instituciones, sin dejar de aceptar que el contexto político es otro, pero no voy a dejar de reconocer el trabajo de las comunidades que en redes están permanentemente recordando la figura profesional de Jesús Cintora, la posición de Jesús Cintora como profesional del periodismo. La noticia que os quiero dar es que desde hace unos meses la Corporación Radio y Televisión Española está intentando hablar con Jesús Cintora a ver si se pueden encontrar espacios por los cuales pueda trabajar desde la Corporación Pública de Comunicación y recuperarlo para ayudarnos a la prestación del servicio público de la información. Y esto... Bueno, una notición, pero eso puede ser, lo están diciendo, por ejemplo, Iván hace un rato dice, Cintora tiene que volver. Una cosa es que vuelva detrás de cámara y otra que tenga su programa o parecido. ¿En qué términos estamos hablando? Sí, claro, lo dices, Julián, Jesús Cintora, por su posición profesional en el ámbito mediático de España, no puede tener otra posición que ser protagonista de un programa de actualidad informativa. Si sucediera, sería un programa de actualidad informativa donde él tenga una posición relevante, principal, como profesional interpretador de la actualidad del día, no diré solamente política. Yo creo que esto es una notición exclusiva, la verdad que no tenía ni idea. Y es decir, se ha hecho la oferta, es decir, ya Jesús Cintora conoce esa oferta, que no hace tallado en detalle, pero que bueno, podemos intuir que puede ser participar o dirigir un programa en televisión española. ¿Él ya conoce la oferta? Él conoce que hay una intención de resarcir el enorme error cometido por parte de la corporación al despedirle políticamente por intereses exigidos desde el Partido Popular. No hay una oferta concreta todavía. Él sabe que estamos en la primera fase de conversación. Eso es. Él incluso está trabajando en posibles propuestas. Él, también hay que decirlo claro, su libertad profesional es la que es, no solamente mira a RTV, él puede mirar a todas las corporaciones audiovisuales de España, tanto privadas, públicas, autonómicas, pero eso sí es una noticia, Julián, que se intenta resarcir lo que se... Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.